fomento de la creatividad, evidentemente, educación en el ocio y en el tiempo libre. Serían como funciones educativas, pero también funciones culturales. Organizar actividades culturales. La propia biblioteca debe tener una vida rica en ese sentido de organización de actividades para los chavales, de eventos, de presencia de presencia de personajes famosos en un momento determinado o personajes que tengan algo que aportar. Tiene que ser un entorno, como decía, que organice muchas actividades que puedan ser formativas para los chavales, ¿no? Y también proporcionar información sobre actividad de recursos y servicios culturales externos. Eso también en ese sentido una fuente de información de otras posibilidades que otras redes estén ofreciendo. Por otra parte, la biblioteca debe funcionar en red. Esto quiere decir que es importante que exista una biblioteca, de alguna manera, vamos a decir, central o general en un centro, pero también son importantes las bibliotecas de aula, con un acceso mucho más rápido de los chavales. La conexión entre una y otra, la coordinación deben ser totales, no es una responsabilidad del tutor y otra responsabilidad del bibliotecario, deben estar absolutamente coordinadas en el centro. También a nivel local, es muy interesante la coordinación, la conexión entre las bibliotecas municipales y las bibliotecas escolares, ¿no? Y evidentemente a nivel general, tanto a nivel de comunidad como a nivel estatal. Bueno, a continuación os comento tres aspectos que a mí me parecen importantes, que en este momento son, bueno, los ámbitos prioritarios de actuación para el Departamento de Educación y que de alguna manera tienen que ver también con el impulso de la lectura. Uno tiene que ver, hace referencia a los planes de mejora que en este momento se están articulando en los centros educativos. Como sabéis, el ISEI, que es el Instituto de Evaluación, ha, digamos, pasado en los centros educativos, en todos los centros de la comunidad autónoma, la evaluación de diagnóstico. Este va a ser el segundo año, no, el año pasado fue el segundo año que se pasó. Este año los centros han recibido ya un informe de resultados, todos los centros han recibido este informe y ahora, pues, relativamente pronto ya recibirán el segundo informe. Este informe de resultados del centro hace que de alguna manera se encuentren como en un espejo con unos datos que una evaluación externa les está proporcionando. Bueno, pues os diré que en general esta evaluación ha colocado encima de la mesa algunas dificultades en lo que podríamos denominar comprensión lectora. Algunas dificultades. Esto realmente no es algo novedoso para los profesionales que trabajan en los centros, pero encontrarse con los resultados encima de la mesa, pues así como que enciende las alarmas y da el aldabonazo, y por lo tanto obliga a los equipos docentes, y de hecho han respondido, a los equipos docentes a sentarse alrededor de una mesa, a analizar esos resultados y articular planes de mejora. En esos planes de mejora, decía, una de las líneas importantes ha sido cómo elaborar de alguna manera planes lectores que impulsen esta actividad, que ayuden a mejorar esta comprensión lectora que decía antes, que está de alguna manera debilitada. Por lo tanto, aquí tenemos una situación de oportunidad que puede reforzar esta idea. Un segundo aspecto tiene que ver con la Escuela 2.0. Dentro de la línea de modernización de los centros educativos, el Departamento de Educación está procediendo a la digitalización de las aulas. El curso pasado se introdujeron en todas las aulas de quinto, de todos los centros también de la comunidad autónoma, ordenadores portátiles para cada uno de los chavales, un cañón y una pantalla digital interactiva. Este año se va a dotar a los de sexto, el siguiente a primero de la ESO y el siguiente a segundo de la ESO. Claro, esto supone la introducción en las aulas de recursos multimedia, por lo tanto con acceso a posibilidades de formatos, de lenguajes distintos, ¿no? Pero sobre todo situar esta actividad en el desarrollo de los currículums ordinarios, en el aula ordinaria y con todo el alumnado. Es decir, que las posibilidades de consulta, por lo tanto de lectura, se multiplican muchísimo con estos formatos introducidos en las aulas. Claro, lo más importante aquí no va a ser contar solamente con los ordenadores. Al fin y al cabo este es un esfuerzo de infraestructura en el cual, bueno, pues el Departamento de Educación se ha volcado, bueno, podemos decir que con razonable éxito en cuanto a la dotación. Pero no adelantamos mucho si solamente se introducen los ordenadores. Hay un reto fundamental aquí,
y es convertirlos en herramientas de trabajo, como decía, al servicio del desarrollo del currículum. Y para ello, para que realmente esto influya, incida de manera importante, incluso yo diría sobre los resultados escolares, es importante que se produzca un cierto cambio de chip, que se introduzcan modificaciones y que abordemos los cambios metodológicos dentro de las aulas. El tener estos elementos multimedia o estos elementos digitales en las aulas no se debe funcionar, por tanto, igual que si tuviéramos solamente un libro de texto igual para todos los chavales. Debemos cambiar la forma de trabajo, la organización de los alumnos, en definitiva, la práctica dentro del aula. Incluso os diría también dentro de esta línea de Escola 2.0 que estamos abordando una cierta modificación en el modelo de madurez TIC, que algunos centros estaban ya trabajando en esta dirección. Y lo vamos a enfocar en el sentido de que los centros van a poder ir pasando de unos niveles a otros en cuanto a, digamos, su nivel de uso de las nuevas tecnologías dentro de las aulas. Van a tener que acreditar cuál es ese nivel de uso, no tanto si conocen o no conocen determinados programas, sino si los usan, y aquí entraríamos si los usan en las aulas y si los están usando también en las bibliotecas escolares. Por lo tanto, las bibliotecas también tendrán que ir procediendo a esta, digamos, actualización, por una parte en cuanto a la dotación, pero fundamentalmente en cuanto al uso que se haga en las clases. Para ir terminando, quiero desarrollar algunas líneas que pretendemos impulsar desde el Departamento de Educación. Entre ellos serían, por un lado, seguir apoyando el programa Access, tanto los resultados se está dando, y desde luego me parece que tenemos que seguir en esa línea. Consolidar las bibliotecas escolares en todos los centros. Elaborar y aplicar los planes lectores, que os decía antes, derivados de estos planes de lectura en los centros. Establecer un responsable que hasta ahora, me decía antes Alfonso, aquí en la comunidad autónoma no habíamos tenido, sí había en otras comunidades, que sería un responsable que coordine los diferentes programas en los diferentes territorios. Por lo tanto, establecer en el Berritzegune central o Berritzegune Nagusi una figura, una persona que pueda hacer esta tarea de coordinación. Pensamos que puede luego, pues en fin, ayudar y mejorar un poco la situación de funcionamiento en cada uno de los territorios y en su conjunto, ¿no? Propiciar la coordinación entre las áreas de educación y cultura, tanto a nivel local como en el gobierno vasco, para facilitar esta conexión que decíamos entre las bibliotecas. Y mantener los contactos con el propio Ministerio de Educación y Ciencia para realizar coordinaciones con el resto de las autonomías, donde también están impulsando programas muy interesantes y que siempre pueden aportar muchas ideas. Bueno, por último, decir ya que el requisito de una biblioteca es estar bien dotado de recursos, evidentemente. Pero la alegría, creo yo, de una biblioteca es encontrarla llena de chavales y chavalas en todas las posturas, en todas las formas, y todos ellos leyendo o trabajando o colaborando o ayudando o haciendo trabajos en grupo, etc. Esa es la alegría, pero para mí el alma de la biblioteca debe ser, al igual que en el aula, el alma para mí es la maestra o el maestro, en la biblioteca debe ser el bibliotecario o la biblioteca. Es el agente que tiene que realmente dinamizar y conseguir que la biblioteca tenga movimiento. Por muchos ordenadores y muchas nuevas tecnologías que introduzcamos en los centros, siempre se necesitará alguien que dinamice, cuestione, oriente, facilite, escuche y quiera a los niños y a las niñas y a los jóvenes. Este para mí, como decía, es el maestro en el aula y es el bibliotecario o la bibliotecaria en la biblioteca. Bene benetan, mila esker guztia. Gracias, Cándida. Ha estado muy interesante.